Bienvenidos a la clase especial del caso de estudio de gestión integral de residuos sólidos urbanos. Acá pueden ver un esquema que representa el ciclo de los residuos desde que son generados hasta que son reutilizados como materia prima para otro producto o enviados a disposición final. En Argentina, hoy por hoy, este circuito está muy poco desarrollado. Para que se den una idea, SEMPRE, que es el Compromiso Empresarial para el Reciclado, realizó un relevamiento en 200 municipios con mayor habitantes del país. Y de estos, solo el 49% contaban con planta de separación. ¿Qué sucede con los residuos en Argentina? Acá les muestro dos mapas. Uno, que es la generación de RSU, residuo sólido urbano, por provincia, y otro que es el de la dispersión adecuada de disposición de rellenos sanitarios en el país. Bueno, en el primero van a ver que las provincias no tienen su típica superficie, es porque está realizado en base a la generación de cada una de las provincias. En Argentina, en total, se producen por día 45.000 toneladas de RCU. Y justamente Buenos Aires, que abarca prácticamente casi todo el mapa, genera 20.000 toneladas día. Con respecto a la disposición adecuada, solo el 61% de los habitantes del país posee una disposición final adecuada, un relleno sanitario. Como yo estoy realizando un trabajo profesional y en parte de esta clase les voy a hablar en base a ese trabajo, el mío es en Río Negro, donde el porcentaje de disposición adecuada está entre el 20 y el 40%. Ahora, con esos números, bien, ¿no? Sabemos que hay gente que el 61% de los habitantes del país tiene disposición final adecuada, buenísimo. Pero ¿qué pasa con aquellos que no lo tienen? Porque ellos siguen generando basura y tienen que depositarla en algún lado. Bueno, la depositan en basurales a cielo abierto. ¿Qué son estos? Es un predio donde tiran la basura, así nomás. No siempre está cercado, no tiene impermeabilización del suelo, no tiene ninguna estructura que evite que el viento desparrame la basura, no tienen captación de las emanaciones gaseosas. Es simplemente, tirar la basura en un predio sin ningún tipo de control. Y esto, como ya se darán una idea, genera problemas en la salud y en el medio ambiente. Como problemas en la salud, tenemos que aumentan las enfermedades que están relacionadas con las vías respiratorias, el cáncer, problemas en la piel, pero no solamente los vecinos. También hay que tener en cuenta los recolectores y los separadores informales que se encuentran ahí en ese basural. Y aparte de las enfermedades que les mencioné antes, estos también tienen tasas más altas de lesiones, lastimaduras, hernias, entre otras. Ahora, estos no son nuestros únicos problemas de salud. También aumenta la proliferación de animales que transportan enfermedades. Llámese ratas, mosquitos, moscas, cucarachas, etc. Y estos transportan enfermedades desde una diarrea hasta fiebre tifoidea, que es una fiebre que puede llegar a ser letal, trae dolor de cabeza, constipación, pérdida del apetito, náuseas, diarrea, vómitos, sarpullidos. Con respecto a la contaminación del agua, claro, les dije antes que no tiene ningún tipo de impermeabilización del suelo. Entonces, toda esa basura que tiene residuos orgánicos comienza a fermentar y se degrada. ¿Qué pasa? También llueve. Entonces, no solo se generan lixiviados por sus propios líquidos de degradación de la basura, que ustedes, si en alguna vez han dejado la basura en el tacho, 3 días, ven que aparece ese líquido, bueno, eso ya es un líquido lixiviado. Pero no solamente se genera por esto, también el agua de lluvia que está en contacto con estos residuos se infiltra a las napas y arrastra todos los contaminantes que tenían estos residuos y termina impactando en los recursos naturales, en el agua subterránea
y pone en riesgo, por supuesto, la salud de las personas y el ambiente, ¿no? Porque, o sea, hay gente que toma agua de pozo, que es poner una bomba y succionar el agua de la napa subterránea. O sea, imagínate que si esa napa está contaminada, esa persona está tomando agua contaminada. Con respecto al aire, ya les mencioné antes que, bueno, se pueden generar incendios, sean intencionales o no. Esto genera humo que reduce la visibilidad, genera irritación nasal y visual y también, por supuesto, ¿no?, incrementan los problemas pulmonares más allá de los olores. Bueno, también hay que tener en cuenta que se degrada la materia orgánica, como les dije antes, y esto produce una mezcla de gases que se lo llama biogás, que está compuesto fundamentalmente por metano y dióxido de carbono, que son estos conocidos gases del efecto invernadero, y bueno, y se emanan así libremente, no son captados, se emanan directamente y contribuyen al proceso del cambio climático. Con respecto al suelo, bueno, también no hay impermeabilización, entonces, ¿qué pasa? Este suelo se contamina con todos los aceites, grasas, metales pesados y otros contaminantes que tienen los residuos. ¿Qué pasa? Se alteran las propiedades físicas, químicas y la fertilidad de los suelos. Además, también se deteriora la estética y se desvaloriza no solo el mismo terreno del basural, sino que las áreas vecinas. Acá pueden ver, hay una foto que tiene una linda montaña de fondo y todo el basural. Y esta foto es de Argentina y es de Neuquén. Ya habiendo introducido las problemáticas de lo que significa disponer de la basura en un basural a cielo abierto, les quiero contar por qué mi compañero y yo decidimos hacer este relleno sanitario, en realidad complejo ambiental, en Río Negro, específicamente en Alto Valle. Primero, porque como les había contado anteriormente, la provincia de Río Negro cuenta entre un 20 y un 40% de disposición final adecuada, bastante baja. Y segundo, porque la provincia está tratando normativas de regionalización. ¿Qué significa? Significa unir varias localidades cercanas para que puedan entre ellas gestionar de manera integral la basura. Entonces, bueno, vimos acá una linda oportunidad. Por ejemplo, acá tenemos el primer cuadro, el de arriba, tiene un par de localidades, de las cuales solo el 11% de estas localidades cuenta con una disposición final adecuada. Esta es la cantidad de residuos sólidos urbanos que van a disposición final en toneladas día. Los que tienen un relleno sanitario son San Carlos de Bariloche, General Roca, Choel y El Bolsón. Las demás ninguna. ¿Qué pasa? Hay algunas localidades que son muy pequeñas y los costos para poder invertir y manejar y operar un relleno sanitario son demasiado elevados. Entonces, de estas localidades hay un par que se encuentran cercanas, que ya son Chipoleti, Villa Regina, Cinco Saltos, Allen y Fernández Oro. Entonces, si nosotros las agrupamos y ponemos un solo relleno sanitario común, un solo centro ambiental común, la generación de estas 5 localidades seleccionadas es casi igual a la de San Carlos de Bariloche. Y así se logra pasar de un 11% de localidades con disposición final adecuada a un 25%. En el plano pueden ver las 5 localidades seleccionadas con el basural a cielo abierto que actualmente posee cada una. La idea es que estos basurales se cierren y entre estas 5 localidades y alguna otra que quede cercana, pequeña, utilicen un relleno sanitario. Ahora, toda obra de ingeniería tiene que estar resguardado un marco legal. Argentina es país federal, entonces no solo me tengo que basar en la Constitución Nacional, sino en las leyes provinciales y municipales. Les repaso, tenemos en el artículo 41 de la Constitución Nacional que se menciona la importancia de un ambiente sano para todos los habitantes y los presupuestos mínimos para la preservación del medio ambiente.
En 2005, en el país se generó una estrategia nacional para la gestión integral de residuos sólidos urbanos. Esta fue implementándose en diferentes provincias y en 2015 se implementó en Río Negro el plan provincial. Luego, bueno, empezaron con algunas localidades y para 2018 ya empezó a implementarse un proyecto de regionalización de los residuos sólidos urbanos en la provincia de Río Negro. Entonces, bajo estas normativas es que nosotros nos basamos para hacer nuestro trabajo profesional. Dentro de las localidades que se seleccionaron para su regionalización, hay algunas que generan mayor toneladas de residuos que otras, como podemos ver en el gráfico de generación de RCU por localidad, ¿no? Ahora, también lo que encontramos es que hay algunas localidades que ya tenían algún tipo de diferenciación o de recolección diferenciada para ciertos residuos. Una especie de puntos verdes, pero no solamente esos. También, por ejemplo, campañas de recolección de tapas de botella o recolección de envases de agroquímicos vacíos, porque esa zona es una zona donde hay mucha producción frutícola, entonces se usan muchos agroquímicos y bueno, se están poniendo solución a esos envases. También en algunas escuelas o comercios se están implementando la separación en origen, pero esto es solo 2 localidades, Villa Regina y Chipoleti, que son una de las que más residuos generan. Y aún así, no es una separación en la totalidad de los habitantes. Entonces, se puede hacer mucho más. Por eso es que vamos a plantear un centro ambiental, o sea, un lugar donde haya una disposición final adecuada, donde haya una planta de separación de estos residuos y algún tipo de aprovechamiento que se pueda realizar con ellos. ¿Por qué les comenté antes que íbamos a hacer un centro ambiental y no una simple disposición final? Bueno, porque nos basamos en el concepto de economía circular. ¿Qué es lo que propone? Propone que todos los productos, al concluir su ciclo de vida para el cual fueron diseñados, no devenguen simplemente en un residuo, o sea, no vayan a la basura directamente, sino que éste pueda transformarse en un recurso para comenzar un nuevo ciclo. Este concepto de economía circular viene acompañado de las 4 R's, que son reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. Reducir porque se intenta de no generar residuo, si es posible. Por ejemplo, si voy a la verdulería, en vez de, no sé, de llevar las verduras en una bolsita, no, bueno, las tengo yo en mi propia bolsa de mandados. Reutilizar, por ejemplo, en Mendoza lo que se hace es las botellas de vino que ya fueron consumidas, se retiran, se limpian, se higienizan y se vuelven a utilizar para llenar el vino, como botella de vino. Reciclar, si esto no es posible, bueno, transformarlo. Ejemplo, las botellitas de plástico. Varios saben que estas botellas de plástico se trituran y después se transforman en otras botellas o en bolsas o en diferentes materiales. Y después recuperar. Recuperar sería, por ejemplo, en un relleno sanitario, captar el biogás y con este biogás generar energía eléctrica o llevarlo a una caldera y transformarlo en calor. O, por ejemplo, con los residuos orgánicos fácilmente biodegradables, generar compost y con esto se obtiene un producto rico para el suelo, para su fertilización. Esas ideas, pero nos basamos en la economía circular y en las 4 R's. Este centro ambiental que proponemos va a contar de una planta de separación, planta de compostaje y relleno sanitario. ¿Qué pasa? La idea es que a la planta de separación
lleguen la mayor cantidad de residuos sólidos urbanos secos para poder lograr una separación más eficiente. Entonces, con esto se va a necesitar la ayuda de los municipios para la concientización y educación de los habitantes y la participación ciudadana. También se intenta lograr una disminución de los residuos sólidos urbanos que llegan al relleno, pasando previamente los residuos por la planta de separación y también logrando un enriquecimiento del suelo mediante el compostaje. Después está el relleno sanitario, que va a ser la disposición controlada de la basura, y va a haber un aprovechamiento del biogás. ¿Qué tipos de residuos va a recibir este centro ambiental? Bueno, se hizo una caracterización de estos RCU y se obtiene que en su mayoría se va a recibir alimentos, un 43%, después, bueno, de pañales y apósitos, un 19%, plásticos 11,6%, restos de poda de jardín 6,9%, cartón 4,5%, etc. Además, también de los plásticos se los clasificaron en sus tipos. Primero porque se puede ver una gran diferencia en la cantidad de residuos que se disponen. Por ejemplo, de PAD hay un 37%, de PET hay un 23%. Y la particularidad de todos estos plásticos, primero es que tienen diferentes capacidades para su reciclado. Y segundo, que por ejemplo en el caso del PET, es uno de los mejores pagos en el mercado de productos recuperados. Entonces, es por eso que esta planta de separación, cuando se vaya a la separación manual, en la parte de plásticos, va a separar PET por una parte y otros plásticos por otra. Vamos a hablar de la planta de separación. Este es un esquema de cómo va a funcionar la planta de separación. Desde ya les quiero aclarar que hay varias plantas de separación y varios tipos de plantas, más mecanizadas, menos mecanizadas. Todo va a depender, en especial, de las toneladas de residuos sólidos urbanos con las que se esté trabajando y, por supuesto, de la inversión con la que uno cuente. En esta planta, cuando se reciben los residuos sólidos urbanos, se los va a separar primero en dos líneas, la parte de los voluminosos y los no voluminosos. Dentro de los voluminosos están los neumáticos, los electrodomésticos y los materiales de construcción. Los neumáticos se pueden reutilizar, por ejemplo, para decorar plazas, para hacer cercos, o se los puede procesar y darles un nuevo uso. Por lo general, SEAMSE tiene una recepción de neumáticos donde los procesan y creo que los venden o los procesan ahí mismo y sacan otros productos. Después, con respecto a los electrodomésticos, hay varias empresas que compran estos electrodomésticos y utilizan partes para repuestos, por ejemplo, los cables de cobre y todo eso. Y con respecto a los materiales de construcción, estos se suelen vender a la cantera municipal. Ellos por lo general los trituran y lo utilizan para, por ejemplo, el relleno de pozos en las rutas o si quieren de repente rellenar alguna zona, alguna calle, suelen utilizarlo para ello. Con respecto a los no voluminosos, estos son los residuos que tenemos nosotros en nuestras casas y los tiramos en las bolsas. Se los va a poner una cinta transportadora y va a haber un par de personas que los va a llamar rompedores de bolsa, que justamente van a hacer eso, romper la bolsa y distribuir los residuos. Les quiero aclarar acá, también existen máquinas que se llaman rompedores de bolsa, pero bueno, en este caso se va a utilizar mano de obra y van a pasar por la cinta magnética, donde ahí se van a separar los metales ferrosos. Continúan en la cinta transportadora todos aquellos materiales que no son materiales ferrosos y van a pasar por una separación manual. Acá se van a separar vidrio, metal no ferroso, papel, plástico y todo lo que sea resto de poda. Podría haber más separación, sí, pero teniendo en cuenta la cantidad de empresas de la zona que compran los residuos recuperados,
La verdad es que la mayoría de estos, por eso se decidió en separarlo en estas corrientes. Con respecto o sea, a la poda, o sea, los otros materiales recuperados se van a vender. La poda se va a utilizar para compost. Parte de esta, porque se genera mucho resto de poda, el compost no utiliza tanto, entonces lo que sobra se lo va a vender a la municipalidad, que lo suele utilizar para relleno en las plazas y espacios verdes. Todo lo que sale de la cinta transportadora, que ya pasó por estas clasificaciones, va al relleno sanitario. Este es un esquema de cómo es la separación manual en la planta de separación. Acá pueden ver la cinta transportadora que se eleva, pasa la basura a una cinta transportadora horizontal, varios puestos de separación manual. Estas personas lo que hacen, tienen un tubo al lado donde tiran el residuo y caen los cestos que están debajo, y ahí en estos cestos se van acoplando y después se van a la enfardadora, a la chipeadora o al embolsado. Y atrás de todo, en el número 3, está el material de rechazo, que es todo lo que va al relleno sanitario. Vamos a hablar de la planta de compostaje. Compost. El compost es un proceso biológico aerobio que transforma los residuos orgánicos degradables en un producto estable e higienizado. Este producto que se obtiene posee importante contenido de materia orgánica y nutrientes que pueden ser aprovechados como enmienda orgánica o como sustrato. Esta enmienda orgánica, según sus características de nutrientes, podrá constituir un abono o transformarse en uno con el agregado de los mismos. ¿Qué tipos de materiales son compostables? Cualquier producto orgánico fermentable. ¿Cuáles son los procesos que se dan en el compost? Porque no es que tiro la basura en parvas o en tachos compostables y se genera por arte de magia, no. Existen 4 etapas. La primera es el acondicionamiento inicial, donde se realiza la separación de la basura, se descarta todo eso que no sea material orgánico fermentable, después se los mezcla a estos residuos que quedaron para el compost y se los tritura para lograr que sean lo más homogéneos posible y se aumente la superficie de contacto. De ahí se pasa a la etapa de la biodegradación, que es cuando se coloca esta basura en parvas o en los cestos de compost. Y en esta etapa se produce la descomposición de la materia orgánica. Van a poder ver en el gráfico, que es la temperatura en función del tiempo, cómo va aumentando esta temperatura. Esto es muy importante, controlar la temperatura para permitir el crecimiento de estos microorganismos que son fundamentales para la degradación de la materia orgánica. Si logran ver bien el gráfico, o sea, dentro de la parva, la temperatura puede llegar a elevarse a unos 60 o 70 grados Celsius. Esta etapa va a finalizar con la estabilización del material, que es la siguiente etapa de maduración. Esta es la de mayor duración. En esta aumenta la cantidad de nutrientes y como ya no hay actividad microbiana, disminuye la temperatura, como lo pueden ver en el gráfico. Acá el material se encuentra bien degradado y si alguno logra ver algún compost en algún momento, van a ver que no se puede distinguir de la materia prima original. Y para finalizar, se pasa al acondicionamiento final, que se realiza un cribado del material, se separan impurezas y se intenta lograr un producto lo más homogéneo posible, y después se lo embolsa para su venta. Quiero que sepan que hay varias formas de realizar un compost. Están los sistemas domiciliarios, que suelen ser más compactos, y después los sistemas, se los suele llamar municipales, en realidad son para mayor escala. Estos sistemas, que son para mayor escala, se pueden dividir en dos: los sistemas abiertos y los sistemas cerrados. Los sistemas abiertos por lo general son los más utilizados porque son sencillos, baratos. Es simplemente colocar el material en parvas, que son montículos de cierta altura, no suelen ser muy altos dependiendo qué tipo de sistema abierto se desea hacer, pero no suelen ser muy
muy altas y sí suelen ser más largas que anchas. Estas parvas están en contacto con el aire y no se comprime al material. Dentro de los sistemas abiertos hay dos tipos de parvas. Están las que son parvas con volteo o las parvas estáticas. Las parvas con volteo son las más usadas porque son las más económicas y sencillas. ¿En qué consisten? En voltear el residuo cada cierto tiempo para que se mezcle con el aire y de esta manera lograr que se oxigene la parva. La aireación de esta parva depende de la temperatura y la humedad. Y en esta se puede saber el momento en que finaliza la fase de la biodegradación, porque al darlo vuelta ya no aumenta la temperatura. Después están las parvas estáticas, que estas pueden ser con ventilación forzada o con succión de aire. Las que son con ventilación forzada, se les instala un sistema de ventilación en el interior de las mismas. Y si bien uno tiene menor costo de superficie, porque suelen ser un poco más pequeñas, el costo de instalación es mayor. Después están las parvas estáticas con succión de aire, que es similar a la anterior, pero estas parvas ocupan más superficie para aumentar el contacto con el aire. Se coloca un sistema de tubería sin ventilación para lograr la convección desde abajo hacia arriba de la parva. Esto por lo general se utiliza en climas cálidos o templados. Y después están los sistemas cerrados, como habíamos dicho antes. En estos, lógicamente son cerrados y se logra un mejor control de los parámetros del proceso. Por ende, la calidad del compost es mayor y el tiempo de compostaje es menor. Este por lo general puede ser de 2 semanas. El tema es que su costo es más elevado. Estos sistemas pueden ser verticales, que tienen alturas mayores a 4 metros, o horizontales, que pueden tener un depósito rotatorio con un sistema de agitación o sin sistema de agitación y estáticos. Ahora, ¿qué pasa con las lombrices? Las lombrices, en realidad, es un adicionamiento opcional que ayuda a la degradación, pero es opcional y es un adicionamiento, no es que yo no puedo hacer compost sin lombrices. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas lombrices sirven para mejorar las propiedades del producto final. Estas digieren los residuos de la degradación y crean microtúneles que favorecen la aireación y la humectación. Los organismos responsables viven en el interior del tracto digestivo de estas lombrices y la excreta de las mismas es muy rica en nutrientes para el suelo. Hay que tener en cuenta que en el lombricompostaje se recomienda no utilizar maquinaria porque, por supuesto, se puede lastimar a la lombriz y no es lo que se estaría deseando. Acá pueden ver un diagrama de flujo de cómo es la planta de compost. Como les había dicho antes, se obtenía el chipeado de poda y jardín de la planta de separación y de los grandes generadores, o sea, los restaurantes o las empresas, se obtienen los otros materiales orgánicos fermentables. ¿Qué pasa? Una gran parte de lo que sería el chipeado de poda y jardín no va a ser utilizado para el compost, porque si no, la relación carbono-nitrógeno no va a ser la óptima. Ahora en la diapositiva que viene les voy a hablar de este tema. Entonces, lo que sobra de este chipeado se va a vender al municipio. ¿Qué es lo que hace el municipio? Lo utiliza como relleno, como abono en al costado de las rutas, en las plazas, etc. Y del compost se va a obtener un poco de lixiviado, que la verdad es que en este caso la generación de lixiviado es muy poca y aparte en donde se encuentra este centro ambiental es una zona muy árida, entonces se van a recolectar los lixiviados y van a enviar a una laguna de evaporación. Después voy a profundizar un poco este tema cuando hable de los lixiviados del relleno sanitario y van a entender por qué hablo de una laguna de evaporación y no hablo de un tratamiento biológico.
Y bueno, y también se va a tener el material compostable que se va a vender a productores agrícolas. Como les mencioné, es una zona con mucha producción frutihortícola. Entonces se va ahí a generar como, la intención es generar una venta entre los productores agrícolas y la planta de compost. ¿Por qué les dije antes que parte del material de chipeado de poda y jardín se va a vender al municipio y no se utiliza todo para compost? Bueno, para compostar se debe mantener una relación carbono-nitrógeno entre 30 y 35. Entonces yo no puedo tirar cualquier cosa a la parva. Un método para saber cómo empezar a disponer los residuos en la parva es mediante el formulario que les presento acá, que es en base a las toneladas que obtengo, yo puedo calcular cuánto voy a tener que colocar en la parva de, por ejemplo, de papel, de hojas, de alimentos, para obtener una cierta relación carbono-nitrógeno y una cierta humedad. Eso es como valor inicial y después se va evaluando si es necesario adicionar algo más o no. Los parámetros que hay que controlar. Como ya les dije, relación carbono-nitrógeno. Este indica el estado de humidificación de la materia orgánica del suelo. El carbono es una fuente de energía para los microorganismos y el nitrógeno es un elemento necesario para la síntesis proteica. Una relación adecuada entre estos dos nutrientes favorece el buen crecimiento y la reproducción de los microorganismos. ¿Qué pasa? Si la relación carbono-nitrógeno es elevada, disminuye la actividad biológica, porque la materia orgánica a compostar es poco biodegradable, por lo que el proceso es lento debido a la alta cantidad de carbono. Ahora, si la relación carbono-nitrógeno es baja, se generan olores, se libera nitrógeno como gas y hay presencia de moscas y gusanos. La relación óptima, como les dije antes, es entre 30 y 35. Otro parámetro es la humedad. El valor ideal sería entre un 50% y un 60% de humedad. Un exceso de esta genera una gran cantidad de lixiviados, lo cual disminuye la transferencia de oxígeno y por consiguiente se producen olores, ya que el proceso se puede transformar anaeróbico. Les recuerdo que el compost es un proceso aeróbico. En cambio, si se tiene una baja humedad, decrece notablemente la actividad biológica y el compost es extremadamente lento, el proceso de compost. También está el pH, que el valor óptimo se encuentra entre 6 y 8. Fuera de este rango afecta la disponibilidad de nutrientes, lo que inhibe el crecimiento de bacterias y la solubilidad de metales pesados. La temperatura, recuerdan antes que en la biodegradación la temperatura llegaba hasta los casi 70 grados Celsius, ¿no? Entonces, claramente aumenta en esta fase. ¿Por qué? Porque aumenta la actividad microbiana. La misma se desarrolla más rápido a mayor temperatura. Y así, a partir de los 55 grados Celsius se eliminan los organismos patogénicos. O sea, que a una elevada temperatura tenemos mayor actividad microbiana y eliminación de organismos patógenos. También está la aireación. La aireación, el valor óptimo se encuentra entre un 10 y un 15%. El exceso de aireación enfría el material de la parva y reduce la humedad, ya que se seca por evaporación. Y una aireación escasa produce condiciones favorables para el inicio de fermentaciones y procesos anaerobios. Dentro de los métodos de disposición final adecuada se encuentra el relleno sanitario y la incineración. La incineración consiste básicamente en la combustión de los residuos a altas temperaturas, generando calor, emisiones gaseosas y cenizas residuales. Hay que tener en cuenta que un incinerador tiene un costo elevado de inversión, mantenimiento y operación, y para que el mismo no contamine, se deben tratar muy bien estas emisiones gaseosas. La incineración suele ser utilizada en lugares donde el costo del terreno es bastante elevado, porque se dispone de poco terreno. Por ejemplo, en países como en Japón, se utiliza la incineración. ¿Qué pasa? En este caso de estudio, en Alto Valle,
Eh, Nosotros vamos a optar por un relleno sanitario, que es la disposición de los residuos en la tierra previa impermeabilización del suelo, donde se tratan las emisiones gaseosas y los líquidos lixiviados. ¿Y por qué vamos a optar por un relleno sanitario? Primero porque tenemos gran disponibilidad de tierra. Segundo, porque es un método bastante sencillo, tanto de operar como de mantener, y porque es barato. Piensen que en esa zona estamos pasando de un basural a cielo abierto, o sea, de prácticamente la nada misma, a un método de exposición final adecuada, el más sencillo posible, que es el relleno sanitario. También hoy por hoy en la sociedad está mal visto el incinerador. Eh, no necesariamente contamina más o menos que un relleno, siempre y cuando se lo maneje bien. Lugares como Japón tienen una gran cultura con respecto al cuidado del medio ambiente y hay varios incineradores, también en Suiza y en otros países de Europa. Pero bueno, en esta zona, y por la simplicidad del caso, vamos a optar por un relleno sanitario. Pasamos a hablar del relleno sanitario. ¿Qué es un relleno sanitario? Es una obra de ingeniería cuyo objetivo es la disposición final de la basura de manera que no se contamine el medio ambiente ni se afecte la salud ni la seguridad del personal que lo opera. Y así fue que, después de pasar de la planta de separación, el compost, llegamos a la disposición final, el relleno. Existen varios tipos de relleno y varias formas de construcción de los mismos. Los tipos de relleno pueden ser manuales, semimecanizados o mecánicos. Manuales son, o sea, todas las tareas son realizadas por el trabajador, desde realizar las zanjas para depositar los residuos, la compactación, todo. ¿Cuál es la desventaja de este? Que la compactación no es muy buena, entonces la elevación del cuerpo de basura no puede ser muy alta y se generan bastante cantidad de lixiviados. Estos por lo general se utilizan cuando la localidad no es muy grande, menor a 50.000 habitantes, o cuando la generación de basura es menor a 75 toneladas día. Por lo general, en localidades aisladas o con fondos escasos. Los rellenos semimecanizados. Por lo general se utilizan cuando la generación de basura es entre 16 y 40 toneladas día. Acá se utiliza maquinaria pesada como apoyo al trabajo manual. Se realiza una mejor compactación que la anterior y se pueden estabilizar los terraplenes y se mejora la vida útil del relleno. Y después están los mecánicos, que acá sí cuentan con uno o más tractores, se utiliza para localidades medianas o grandes que cuentan con fondos para adquirir, operar y mantener estos tractores. Por supuesto, la compactación aumenta bastante y se alarga la vida útil aún más del relleno. Con respecto a los métodos de construcción, primero, más que nada, es necesario seleccionar el terreno. El mismo tiene que cumplir con ciertas condiciones técnicas adecuadas de topografía, nivel al que se encuentran las aguas subterráneas, el tipo de suelo, la distancia a las fuentes de agua y a las casas, etc. Una vez que se seleccionó el suelo, hay tres métodos: el método de trinchera, método de área y una combinación de los mismos. El método de trinchera consiste en excavar zanjas periódicamente de 2 o 3 metros de profundidad y depositar ahí los residuos. Después cubrirlos con la tierra excavada. Acá se tiene que tener en cuenta que en periodos de lluvia estas zanjas se pueden inundar. Es por eso que es necesario construir canales perimétricos para captarlas y desviarlas. Este método se suele utilizar en regiones planas y con condiciones favorables en cuanto a la profundidad del nivel freático y el tipo de suelo. No son apropiados para terrenos con nivel freático alto o próximo a la superficie, ya que el riesgo de contaminación del acuífero es mayor. Tampoco es apto para
terrenos que son rocosos, ya que se dificulta la excavación. En cuanto al método de área, es en zonas donde no es posible excavar trincheras para enterrar esta basura. Entonces se la deposita directamente sobre el suelo original previa a la impermeabilización del mismo, ¿no? Lógico. Estas celdas se construyen con una pendiente suave para evitar el deslizamiento y se logra una mayor estabilidad a medida que se va elevando el relleno. El método de combinación de los dos anteriores es cuando las condiciones geohidrológicas, topográficas y físicas de la zona en la que seleccionó para ubicar el relleno son apropiadas. Entonces, se puede hacer esta combinación de ambos métodos, es decir, se inicia con un método de trinchera y se va continuando con el método de área. De esta manera se aprovecha mejor el terreno y los materiales de cobertura. En la próxima diapositiva les voy a mostrar una foto de cómo sería cada uno de estos métodos para que se puedan dar una idea. Acá pueden ver los que les comentaba en la diapositiva anterior, el método de trinchera, que ven que van más para abajo, método de área, que no, o sea, aprovecha las pendientes del terreno, pero no se excava el suelo, y la combinación de ambos métodos. Bueno, acá les quiero mostrar un esquema general de las componentes básicas que tiene que tener un relleno sanitario. Este esquema es del SEAMSE. Es bastante parecido al que utilizamos nosotros en nuestro proyecto, así que por eso es que utilizo este dibujo para que nos guiemos. Voy a empezar de izquierda a derecha. Y me gustaría que nos concentremos en los pozos de monitoreo de aguas subterráneas. Van a ver que hay dos. Hay veces que se colocan tres, uno aguas arriba, dos aguas abajo. Esto es para controlar que la membrana impermeable no se encuentre rajada y no esté filtrando líquido lixiviado a las napas. Después está la planta de tratamiento de líquidos lixiviados, que por supuesto va a haber que hacer algún tipo de tratamiento. Acá van a ver el cuadrado amarillo, que es un equipo de extracción de líquidos lixiviados. A ver, en el SEAMSE acá lo ponen fijo, en nuestro proyecto lo vamos a poner móvil. Van a ser unas bombas móviles, después más adelante les explico sobre ese tema. Y va a haber cañerías de extracción de líquidos lixiviados, va a haber más de una. Acá solo muestran una, pero en el proyecto nuestro va a haber más de una. Después si ven abajo, hay un drenaje para la extracción, hay varios tipos de drenaje, ya los vamos a ver. Y están más para arriba el sistema de captación de gases, porque estos gases van a emanar y va a salir metano, más CO2 y otra mezcla de otros gases, y estos gases no se los puede dejar salir libremente a la atmósfera, hay que tratarlos de alguna manera. Algunas más simples, otras más complejas, pero se debe tratar. Y lo que me interesa acá resaltar es todo lo que ocupa el área del relleno se lo llama módulo. Y este módulo está separado en celdas o sectores por las bermas. A mí me gustaría que entiendan bien esto, porque después voy a empezar a hablar de sectores, de las bermas, del módulo, y no quiero que se mareen. Si se marean, vuelvan acá. El módulo es todo, los sectores es o donde yo estoy operando ahora o donde yo operé, y están separados por bermas. Ahora después vamos a ver la importancia de esta separación. Y así es como empezamos con la construcción del relleno. Lo primero que se debe hacer, una vez que se localiza el terreno, es hacer una limpieza del mismo, un desmonte de toda la corteza vegetal del área que va a ir ocupando el módulo. Se tiene que hacer un cercado y señalización, se va excavando el módulo para que ya se vayan delimitando los límites de todo el relleno y se va haciendo la impermeabilización del fondo y los taludes del sector operativo. ¿Cómo es esta impermeabilización? Esto es muy importante, creo que es una de las fases más críticas del relleno porque justamente es lo que evita que el lixiviado drene y vaya
a las aguas subterráneas. Esta impermeabilización es, o sea, uno ya hizo la perforación del sector que va a operar, entonces hay 20 centímetros de suelo que va a ir compactado. Arriba de esos 20 centímetros se le pone suelo más bentonita para que sea más impermeable, o sea, una capa natural impermeable, y después se le pone una geomembrana de polietileno de alta densidad, que esta es la que nos va a asegurar que no filtre el lixiviado. Arriba de esta, para que no sufra pinchaduras, no se rompa, se le van a colocar 20 centímetros de suelo que justamente van a proteger esta geomembrana. Y ahí sí, una vez que tenemos esta parte de la impermeabilización, comenzamos a depositar los residuos. En la operación diaria del relleno, los camiones que traen la basura para su disposición final los dejan en la zona de acopio y los tractores van llevándolos al sector, a la celda que se encuentra activa y los van desparramando. Es importante destacar que los residuos, a mayor compactación, se alarga más la vida útil del relleno y se minimizan los impactos ambientales. Por lo general, se suelen poner unos 30 centímetros de residuo y se lo tapa con tierra. Es importante que estos residuos se distribuyan de forma homogénea y la tierra con la que se los va a tapar tiene que ser más o menos entre un cuarto y un tercio de la basura depositada. Después, el tractor va a pasar sobre esta cobertura también aproximadamente unas 25 veces para lograr una buena compactación de los residuos. Una vez que se van cerrando los sectores, estos se van a ir cerrando. Por lo general se va haciendo el cierre del relleno parcial cada 5 o 6 años y bueno, por supuesto al final. ¿Qué significa el cierre del relleno? Una vez que ya se logró el volumen del sector para el cual fue diseñado, se coloca un manto de suelo compactado de 20 centímetros con el objetivo de homogeneizar la superficie y las pendientes. Después se coloca una geomembrana impermeable y arriba de esta se colocan 20 centímetros de capa de suelo con el fin de proteger esta membrana. Por último, se coloca suelo vegetal que suele provenir del desboce inicial de la etapa de construcción. Este tiene un espesor de más o menos también 20 centímetros. Se recomienda previamente colocar una capa de tierra de humus o tierra de compost de al menos 1 metro de espesor con el fin de nutrir esta tierra para facilitar la arborización. Acá también les muestro cómo es un diagrama de flujo bastante básico de este relleno. Como pueden ver, parte viene del descarte de las plantas de separación. La otra parte son los residuos húmedos que se recolectan en la recolección de la separación diferenciada. Y otra parte es del descarte de voluminosos. Siempre por lo general en los bolquetes hay basura, entonces bueno, se considera esto y este descarte va al relleno. De este relleno se van a obtener emisiones, lixiviados y biogás. Y ahora vamos a verlos. Una vez que se depositan los residuos, los mismos comienzan a descomponerse generando líquidos lixiviados, biogás y estabilizando este depósito. Acá se pueden distinguir estas 5 fases. En la primera, descomposición inicial, se produce una descomposición aeróbica. Los organismos del suelo y los de los residuos consumen el oxígeno que queda atrapado entre la masa de estos y dicha fase transcurre hasta que se consume todo el oxígeno. Después viene la descomposición anaerobia, que en realidad
comienza antes de que finalice la etapa anterior. Se van transformando los nitratos en nitrógeno gaseoso y los sulfatos en ácido sulfúrico. A su vez, los microorganismos anaeróbicos transforman la materia orgánica en metano y dióxido de carbono. Los compuestos orgánicos, por ejemplo las grasas, proteínas y celulosa, se descomponen en compuestos simples como azúcares, lípidos y aminoácidos. En esta etapa, el pH desciende por la presencia de gases orgánicos y la alta concentración de dióxido de carbono. Después se pasa a la acidificación. De los compuestos generados en la fase anterior se generan ácidos orgánicos e hidrógeno gaseoso. Se hidrolizan los lípidos, las proteínas y los aminoácidos y luego se produce la acidogénesis, finalizando con la formación de ácido acético. Acá el pH desciende a valores hasta menores de 5, lo que puede generar la solubilización de algunos metales pesados y aumenta la DBO. En la metanogénesis, que es la siguiente etapa, este proceso es estrictamente anaeróbico. El ácido acético y el hidrógeno gaseoso se transforman en metano y dióxido de carbono. Se reduce la generación de ácidos, por lo cual el valor del pH en el lixiviado sube a valores de entre 6,8 y 8, y los metales pesados se precipitarán dentro del relleno. Se finaliza con la maduración, que es que una vez que se transforma el material biodegradable en metano y dióxido de carbono, se inicia esta fase. La generación de gases disminuye por la falta de nutrientes presentes y los sólidos se biodegradarán más lentamente. Vamos a hablar de los líquidos lixiviados que se generan en el relleno sanitario del caso de estudio. ¿Recuerdan que cuando les empecé a hablar del relleno sanitario, les mencioné de la cañería de extracción de líquidos lixiviados, el equipo de extracción de lixiviados y la cañería de drenaje para la captación de los mismos? Y les comenté que los íbamos a ver más adelante. Bueno, llegó la hora. Primero vamos a ver cómo es que se captan estos lixiviados. Hay varios tipos de captación de lixiviados. Están los que son con zanjas de grava o tuberías de PVC. El que es de zanjas de grava, las zanjas se disponen en forma de espina de pescado, como se muestra en la figura, donde las zanjas secundarias tienen una pendiente mínima del 3% y las zanjas principales se ubican al pie de las bermas con su pendiente mínima del 2%. Estas zanjas están conformadas por un material granular grueso, por lo general piedra partida, y están revestidas con una capa geotextil con el fin de evitar que se congestione la capa de drenaje con partículas sólidas transportadas por las aguas lixiviadas. Las zanjas principales transportarán los líquidos lixiviados hacia el tubo sumidero o el tubo recolector de lixiviados. El fondo del sector ya suele tener una pendiente mínima del 5% para justamente favorecer el escurrimiento de los líquidos hacia las zanjas de drenaje. Con respecto al drenaje por tuberías de PVC, siempre que sea económicamente factible, el drenaje se realiza mediante tubos de PVC perforados, cubiertos por una capa de piedra o grava para protegerlos de residuos que se puedan depositar y evitar el taponamiento de los mismos. El diámetro de las cañerías puede variar entre 100 y 250 milímetros y el diámetro de los huecos de estas cañerías va a determinarse en base al diámetro de la piedra partida y la grava seleccionada. Desde ya cabe aclarar que este tipo de drenajes es más costoso que el drenaje por zanja de grava, ya que requiere materiales de PVC y es más costoso la mano de obra. Estas zanjas también van a transportar los líquidos lixiviados hacia el tubo recolector. Entonces llegamos al tubo recolector. Acá los líquidos van a finalizar en estos tubos y por ellos se coloca una bomba sumergible donde se van a succionar estos líquidos y se los va a enviar a un tanque cisterna, el que los va a llevar a una laguna de lixiviados. Por lo general se colocan 2 tubos de recolección por sector. La succión de estos líquidos se suele realizar cada 12 días
o luego de fuertes lluvias, siempre acá teniendo en cuenta la cantidad de residuos que se disponen y el tipo de clima en donde se localiza el relleno sanitario. En este caso de mi trabajo profesional es un clima árido, creo que ya se los mencioné también, por eso es que se va a realizar cada 12 días o después de fuertes lluvias. La cantidad de días de recolección de estos líquidos se suele estimar en base al caudal máximo generado en un sector en periodos de lluvia, al caudal máximo de extracción de la bomba y se tiene siempre en cuenta el tiempo disponible según la jornada laboral. ¿Cómo vamos a tratar a estos líquidos lixiviados? Todo depende de los parámetros con los que ingresa este líquido y con los que tenga que salir según dónde es que vaya a depositarse el líquido, ¿no? Los tratamientos son los que ya conocemos, que se mencionaron en el tratamiento de fluentes líquidos, están los tratamientos biológicos, tratamientos de membrana, físico-químicos. No obstante, siempre hay que tener en cuenta el lugar donde está emplazado el relleno y hay que tener en cuenta bien su balance hídrico. En el caso particular de acá del relleno de Alto Valle, el balance hídrico es principalmente negativo. ¿Qué significa eso? Que se evapora todo. Es decir, solo 2 meses al año se puede contener líquido en la laguna. Es por eso que, como vieron en los diagramas de flujo anteriores, poníamos lagunas de evaporación o estabilización. ¿Por qué? Porque solo 2 meses va a ser una laguna estabilización para que el líquido pueda salir con los parámetros correspondientes y los otros 10 meses el líquido se va a evaporar. O sea, todo el líquido que va a estar en esa laguna se va a estar evaporando. Es por eso, hay que ver bien con qué parámetros necesito sacar ese líquido y cómo es el balance hídrico de la zona. Pasamos a hablar de las emisiones gaseosas que se generan en el relleno sanitario del caso de estudio. ¿Cómo se puede evacuar o captar el gas del relleno? Bueno, hay dos métodos, el drenaje activo y el pasivo. El drenaje activo consiste básicamente en la succión del gas mediante un soplador, mientras que el pasivo se controla la difusión natural de los gases con el fin de evacuarlos solamente por los orificios previstos. Lógicamente, con el drenaje activo se logra una mayor eficiencia para la remoción de este gas, pero los costos son mayores. En el drenaje pasivo hay varias formas de realizarlo, la más común es con pozo de desfogue. Se construye durante la operación del relleno, se suelen colocar aproximadamente 4 pozos por hectárea. Estos drenajes tienen una alta permeabilidad para el biogás y se pueden construir de 2 maneras. En una jaula de malla con 4 puntuales de madera o un tubo perforado. Ambos deben estar llenos de piedra o grava. Es importante que si se realiza este tipo de drenaje se queme el biogás que sale de las chimeneas. ¿Por qué? Presenta un peligro tanto para los operadores del relleno como para el medio ambiente. A los operadores del relleno, dependiendo su exposición, les puede causar náuseas, vómitos, asfixias o daños cerebrales. Y en el relleno, si no se quema, sale liberado el metano directamente, que justamente es un gas de efecto invernadero. Con respecto al drenaje activo, se succiona el gas con un soplador que se conecta con los colectores del gas y los pozos de desfogue. Posteriormente, este gas va a un sistema de tuberías hasta un quemador o una planta de tratamiento de biogás para aprovecharlo después como energía eléctrica. Bueno, vamos a ver ahora cómo es que se puede aprovechar este biogás. La idea acá es transformar el biogás del relleno en energía útil. Todo esto va a depender del tamaño del relleno y del tratamiento que se le haga al biogás. Pueden ver en esta imagen que si no se le hace tratamiento se lo debe quemar por los problemas que ya habíamos nombrado antes con el drenaje pasivo, o dependiendo el grado de tratamiento que se le haga, se lo puede utilizar para diferentes cosas.
Se lo puede utilizar básicamente para la generación de electricidad, uso directo como gas en calderas, secadores, hornos, etc. O conversión del biogás a gas natural para comercializarlo después como combustibles en gas de cañerías o gas natural licuado, etc. A ver, dependiendo del nivel del tratamiento que se le haga al biogás, se los puede clasificar en grado bajo de energía, donde se le hacen tratamientos primarios de remoción de condensado, disminución de la humedad y filtración de partículas. Medio grado de energía, tratamientos secundarios que incluyen compresión y refrigeración para deshidratar el biogás. Y también un tratamiento químico para la remoción de componentes tales como sulfuros, siloxanos y compuestos orgánicos volátiles. Y después está el de grado alto de energía, que se le hacen tratamientos de separación del dióxido de carbono y otros gases del gas metano, además de los tratamientos secundarios para remover las impurezas, comprimir y deshidratar el gas. Muchas gracias por su atención. Para cualquier consulta se encuentra disponible la sección de consultas del campus en el aula virtual del curso.